Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y hoy me siento muy regocijada porque tengo a mi lado a un profesional de la conducta psicológica que va a traernos su punto de vista de lo que está pasando en el plano nacional de la violencia. Él nos dirá a qué se debe y nos dirá las reflexiones y qué recomendaciones le da, sobre todo que eres el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Me refiero al licenciado Janoy Vargas, quien es también presidente fundador de la clínica conductual Volver. De eso se trata, de cómo volver a recuperar la salud mental. Y de eso se tratará en todo el proyecto, en todo el trayecto de este programa. Dándole las gracias, enseguida volvemos después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Licenciado Vargas, por tiempo la República Dominicana y los dominicanos nos hemos concentrado, nos hemos aglutinado a la felicidad. Todo el mundo decía que el pueblo dominicano era muy feliz con el merengue y toda esa cultura que nos ha traído ese baile y que nos ha traído ese trasfondo cultural que tenemos de mezcla del negro, el europeo y taíno, que quedó un poco rezagado. ¿Qué ha pasado con ese dominicano? ¿Por qué se está volviendo violento? ¿A qué se debe? ¿Y cuáles son sus recomendaciones? Bueno, primero agradecerte por el gran privilegio de estar aquí compartiendo en vivo. Y en mi casa. Sí, en tu casa. Porque ya lo habíamos, ¿verdad? 3 veces. Hecho virtual, pero qué bien se siente. Gracias. Bueno, te puedo decir, Virginia, que es multifactorial el tema que responde esa pregunta. Sin embargo, te puedo decir que como nación entiendo que nos hemos descuidado bastante en cuanto a lo que es la vigilancia, en el orden de los patrones de comportamiento, porque en la economía, por ejemplo, existen indicadores. Nosotros como nación, a nivel financiero, nosotros podemos darnos cuenta de cómo vienen las cosas en el orden económico. Incluso a nivel mundial. Exacto, sí. En el orden económico, la tasa del dólar como está, ahora mismo por ejemplo con el conflicto geopolítico que tenemos, la situación que viene con el trigo, que viene con la agricultura por los fertilizantes, la movilidad relacionado con el alza del petróleo, por el conflicto en el que nos vemos envueltos indirectamente con la situación de Rusia y Ucrania. Sin embargo, aunque los analistas hacen un esfuerzo de comprender esta variable, inferir y por lo tanto predecir, incluso pronosticar, sin embargo, en el orden del comportamiento humano, nosotros vamos teniendo una situación preocupante que no está siendo advertida todavía. Se habla de ella. Incluso Naciones Unidas, la OMS, la OPS, nos hablan a nosotros, nos vienen hablando de hace un tiempo de un desborde en las problemáticas vinculadas con la salud mental. Y todavía nosotros, yo pienso, como nación, que no nos sentimos advertidos. No nos sentimos advertidos y muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con no tomar medidas previsorias en relación a estos problemas. Esas son las políticas públicas. Las políticas públicas y todo lo que implica en los diferentes sectores, porque debe de ser una responsabilidad socialmente compartida. Por ejemplo, nosotros sabemos, y eso ya está planteado, que en el 2030 los problemas vinculados con la salud mental van a ser la principal causa de discapacidad
bajo realidades como tienen que ver con ansiedad generalizada, abuso de sustancias psicoactivas, el problema, por ejemplo, de la depresión y otros fenómenos vinculados con la salud mental. Entonces, ante una situación como es, que no solamente se avecina, sino que ya la vemos palpable en el país a través de diferentes componentes, donde la violencia social es una, ¿verdad? Que no es necesariamente enfocado a la idea de violencia de género, porque la violencia de género se circunscribe simple y llanamente a la idea del hombre que adversa a la mujer por ser mujer. Y lo que nosotros estamos enfrentando es violencia social, violencia intrafamiliar. ¿De qué se trata la violencia social? La violencia ¿Cómo social. se genera? Bien. Esa violencia, nosotros, si nos vamos, por ejemplo, a elementos ancestrales en cuanto a nuestras características culturales, entonces podemos ver componentes ahí. Ahora, cuando nos vamos a factores propiamente psicológicos, podemos decir que nos ha faltado un enfoque psicoeducativo basado en lo que es una cultura de paz, lo que es aprender a manejar frustraciones, a desarrollar tolerancia, a tener una forma más consona en cuanto a la convivencia social, el respeto a las normas de convivencia, es decir, los elementos de valores que crean constructos de pensamiento que favorecen que podamos tratarnos empáticamente. Entonces el descuido con respecto a eso, el no aprovechamiento incluso dentro de un mismo sistema educativo que tiene una tanda extendida y que entendemos que o seguimos en la dirección de priorizar matemáticas, lengua española, naturales, y estamos omitiendo una parte muy importante que es la convivencia. Y la moral exactamente, que antes era tan fuerte, antes era tan prioritario, se le daba tanto valor a eso. Sin embargo, el descuido de eso lo estamos viendo ahora. Eso tiene que ver no solamente con la escuela, tiene que ver con el hogar, porque la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Qué está pasando en la familia dominicana para que eso tenga una contribución tan grande para la violencia? Sí. Mira algo importante, que ahora que hablamos de la familia dominicana, fíjate que el contexto social que vivíamos antes era muy diferente al contexto social ahora. Por ejemplo, ahora mismo estamos muy enfocados en la parte material, en los temas del poder adquisitivo, en donde se ha obligado a que papá y mamá salgan, dispongan de su tiempo para lo que sería contribuir a esa canasta familiar. Entonces, por eso siempre yo hago énfasis en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es quizás quien, en el sector público sobre todo, el que más tiempo tiene con nuestros hijos, el que de alguna manera nos puede ayudar a incidir, no solamente acogiéndolo por ese tiempo e instruyéndolo, sino desarrollando programas en donde la familia sea parte de esos programas, a manera de escuela de padres, a manera de programa psicoeducativo en cuanto a la educación. Pero ¿qué pasa? Y eso existe en República Dominicana, escuela de padres. El concepto deambula todavía por ahí, pero desde el punto de vista práctico, cuando usted llama a un familiar a la escuela para darle para ponerlo en atención con respecto al muchacho, es básicamente por un mal comportamiento del momento y de manera puntual, una amenaza, un señalamiento. Pero si nos vamos a la realidad, no hay un acompañamiento real, porque un padre, por ejemplo, sobre todo de clase humilde, o una madre, difícilmente puede adentrarse en un programa de orientación, porque el momento en el que se les requiere es de día, que donde casualmente muchos de ellos son chiriperos o tienen una forma de producción donde no disponen de ese tiempo con esa finalidad. Entonces ahí es cuando el sistema debería de acoplarse a esa realidad y buscar la manera de referencia a otras estructuras que trabajen tarde o noche, o crearlas dentro de esos espacios e infraestructura física que son parte de un 4% que nos sale a nosotros de la costilla, y creo que hay que optimizarlo, porque además, es decir, que en el país hay casi 50.000 colegas de la psicología, y una gran parte de ellos son de la psicología escolar. Sin embargo, eso es un recurso humano que está subvaluado,
y tiene muy poca función desde el punto de vista de aquello para lo que han estudiado. Y eso nos preocupa como colegio. Pero este brote que tiene ahora de salud mental, ¿no están esos profesionales teniendo algún tipo de auxilio o que ellos han consultado? ¿Qué está pasando con los psicólogos en este momento? Sí. Bueno, lo que está pasando es que tenemos básicamente un 80-85% de los colegas de la psicología no dentro del sistema público. Muchos tienen iniciativas personales de consulta, pero ante la situación que ya la hemos discutido de la renuencia de las ARS en cuanto a cobertura, entonces el acceso de las personas se dificulta, razón por la cual mucho de ese recurso humano, después de un tiempo de intentar el ejercicio y no ser exitoso en cuanto al esfuerzo mismo, entonces tienen que dedicarse a otras cosas. Cuando pudo haberse alineado, podría alinearse todo lo que es el Sistema Nacional de Salud, que necesita presupuesto para eso, y las facilidades de que las coberturas puedan cubrir. Esos esfuerzos podrían alinearse y ser más fácil para el ejercicio, lo que va a permitir el acceso al servicio, porque la gente puede tener el problema y el profesional estar ahí, pero si no se combina el factor disposición, problema con el económico, entonces no hay forma de asistencia. Ustedes fueron persistentes en lo que hay un proyecto de ley, ustedes le dieron la acogida necesaria. ¿Qué está pasando con ese proyecto? Sí, para que eso se dé. Ahora mismo estamos de la mano con el diputado Aníbal Díaz apoyando ese proyecto de ley, el cual ha sido respaldado por una gran cantidad de congresistas en la Cámara de Diputados, porque se entiende la gran necesidad que existe. Y sabemos que el presidente también está preocupado por el tema de la salud mental. El inconveniente aquí es que, hay que decirlo así, le ha tocado dirigir en un momento difícil en el orden económico, por asunto ya pospandémico, por asunto también del conflicto geopolítico, pero la realidad es que existen las condiciones a nivel de los profesionales, a nivel de las posibilidades de habilitar espacio, a nivel de la necesidad que tiene el pueblo, y hemos estado proponiendo alinear lo que tenemos, responsabilizar a las ARS para que asuman la cobertura, optimizar el recurso que de por sí existe. Por ejemplo, los cuerpos castrenses tienen aproximadamente casi 200 psicólogos a lo interno, muchos de ellos con maestría. Entonces, y en la policía. En la policía. ¿Y qué ha pasado con esos psicólogos que no le dan un internamiento a los policías para que no maltrate a la población? Entonces, el recurso humano está ahí. ¿Por qué no alinearlo? ¿Por qué no crear los espacios, las condiciones? Por mínimo que sea el presupuesto, hay forma de alinear ese recurso humano, que en vez de estar haciendo tareas que no son ni siquiera muy compatibles, ni siquiera con su función dentro del cuerpo castrense, y mucho menos con su profesión a nivel de psicología, ¿por qué no tomar ese recurso humano y ponerlos a asistir a su mismo cuerpo castrense? Entonces, ahí en ese sentido es que nos preocupa, por ejemplo, en el sistema educativo, que hay muchísimos orientadores, muchísimos psicólogos escolares, y están subutilizados dentro de lo que es la función de asistencia a tantos niños. Bueno, porque hay que alinear, hay que ver el recurso y ver el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada día tenemos niños con patrones de comportamiento desadaptados, relacionados con bullying, relacionados con agresividad hacia sus compañeros, relacionados con aislamiento, con las malas notas, con evidencias de que ha sido abusado físicamente, sexualmente, de que tiene un factor de riesgo a lo interno de su familia, quizás por abuso físico, abuso verbal. Todo eso está pasando y se está manifestando, ¿verdad?, con indicadores que están claros en el comportamiento del niño dentro del aula. Entonces, usted tiene el problema, tiene los profesionales ahí, tiene el mayor presupuesto por encima de salud al doble, el 4%. Y entonces las escuelas se ve
que no están haciendo lo que deben de hacer para cambiar esa realidad. ¿Y cuál realidad es que hay que cambiar? La de esos muchachos que muchos de ellos mañana van a ser abusadores de sustancias, van a ser muchachos que van a reñir con la autoridad desafiante, ¿verdad?, al sistema de justicia, mediante qué cosas. Bueno, muchísimas cosas que nosotros vemos, porque hoy cada día se ve la habilidad y las formas de maniobrar para entrar en conflicto con la ley. Hay muchísimos adolescentes y jóvenes que lo que le dicen los chiperos, que están ahí en los temas de tarjeta, y usted lo ve a veces con Mercedes-Benz y lo ve con ropa que sabe que no son el resultado de un trabajo honrado, y usted dice, ¿qué está pasando? Es que eso tuvo sus indicadores desde temprano, pero no lo hemos atendido. Pero Masaya dijo que el gobierno de Baní, que los niños estaban siendo como empleados como mulas de droga. ¿Qué planteamiento tienen ustedes como psicólogos a esto? El otro día tuve una comparecencia a un medio de comunicación y ellos extrajeron un particular de la entrevista y luego me lo mostraron. Y en ese particular yo decía que a los 11 años yo era consumidor de drogas y mi papá me sacó de las drogas y me llevó a ser campeón nacional de ajedrez. Y yo lo vi el título y dije, oye, no me había dado cuenta así qué tan claro era el asunto, pero de verdad que sí. Es decir, la medida responsable, cuando a los 11 años yo empezaba a juntarme con personas dañinas, personas tóxicas para mi vida, creyéndome tener un liderazgo porque siempre andaba rodeado de personas mayores que yo, que me tomaban en cuenta y me consideraban, pero ¿para qué? Para buscarle personas que consumieran drogas, para estar enrolando marihuana. Y 11 años, imagínate tú, ¿cuál es mi percepción? Mi percepción es de aprecio, de sentido de pertenencia a ese grupo, pero la realidad es que me estaban usando. Y si yo te digo que 39 años después, por ejemplo, yo me doy cuenta de esa realidad, ¿qué no estará pasando ahora con la juventud y con los adolescentes de hoy? Es una realidad todavía más cruda. Y si no le ponemos atención a eso, vamos a tener problemas. Y ahí es que yo digo, mi papá se dio cuenta del tema, me inscribió en un club de ajedrez, me puso un profesor de ajedrez, me apartó de esos amigos y me gustó tanto el ajedrez que fui campeón nacional de ajedrez. Excelente. Vamos a hacer un corto paréntesis. Vamos a entrar a esa experiencia que ha dado para este joven profesional tanto éxito con su clínica conductual Volver, que precisamente ese toque que tuvo en tu vida es lo que te está dando el éxito que estás teniendo en Volver, enseguida Volver. De volver. Coincidió. No todo el mundo tiene la valentía que ha tenido el licenciado Vargas de exponer una parte de su juventud y cómo eso fue transformándose en lo que es esa clínica conductual que él ha llevado con tanto éxito y ha sacado de la nada, ha sacado del atolladero y de la drogadicción y del alcoholismo y de otros problemas mentales a muchos jóvenes dominicanos. Me gustaría que nos hablara de esa transformación en tu vida. Bueno, yo te puedo decir que haciendo un contraste cronológico, ciertamente le veo propósito a mi vida sobre la base de vivencias tenidas. Y esto se ha convertido en un elemento esencial dentro de nuestros programas: involucrar a la familia, empoderar a los padres para que tomen decisiones en relación a sus hijos, el que puedan ser radicales y al mismo tiempo que expresan amor, establezcan límites, porque límites, porque de esos límites. Sí, la carencia de eso es lo que nos ha llevado a nosotros a tener una juventud con tanta propensión al abuso de sustancias o a patrones de comportamiento que son de desafío a la autoridad. Y eso comienza temprano, porque cada cual busca su zona de confort.
Yo llego a las 10, a las 11, a las 12, a las 1, a las 3, hasta la hora que ya me vayan a objetar. Y si no me objetan, entonces digo vengo ahora y regreso en el fin de semana. La cuestión de eso es, sobre todo en adolescentes, que ellos se comen la uva y a la familia es que le da la dentera. Es decir, ellos asumen su patrón de comportamiento desadaptado y la familia es que paga las consecuencias de tener que agotar a veces procesos legales, de tener que enfrentar situaciones de embarazo precoz, de tener que enfrentar problemas de salud o la deformación de la conducta cuando incurren en patrones desadaptados en el consumo de drogas. Entonces, si los padres nos vamos a ver a futuro envueltos en ese tipo de problemas, que debemos de tenerlo claro en el momento en el que las cosas empiezan a salir de control, entonces estamos llamados a ser radicales, firmes en la toma de decisiones para que eso no ocurra. Y vuelvo a mi realidad de lo que acabo de decir hace un ratito. Yo estaba andando con personas que no eran ni de mi edad ni de mi conveniencia. Mi padre me preguntó, yo le mentí, pero él sabiendo yo le estaba mintiendo. Y la influencia que tenían esas personas sobre mí, me puso una tareita. De Bocacanasta a Baní, me mandaba al pueblo. Eso son como 6 kilómetros. Ida y vuelta 12. Y yo tenía después de la escuela, irme a pie, caminando, todo ese camino, toda esa trayectoria de Bocacanasta hasta el pueblo, caminando con el sol afuera para irme al club. Al principio yo no entendía eso. Hablaba en mi mente malísimo de mi papá. Y hoy le agradezco que quedé sujeto a un sistema de vida donde te dije, me gustó el ajedrez, me hice campeón nacional de ajedrez y en vez de meterme en lío, estaba saliendo en los periódicos, saliendo fuera a representar el país y recibiendo, ¿verdad?, ciertos reconocimientos como resultado de mi esfuerzo deportivo. Entonces, nosotros trabajamos en Volver para crear situaciones similares, donde los padres se empoderen, tomen decisiones. ¿Le cuenta esa experiencia? Bueno, ya estoy más en la parte administrativa, pero cuando estaba más en la parte terapéutica y cuando tengo la oportunidad, transfiero eso, comunico eso. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor el hecho de que los padres entiendan la gran responsabilidad que ellos tienen en cuanto a la crianza de sus hijos, antes de que ya por ser adulto se salga de sus manos esta responsabilidad. Bueno, esa es una declaración muy, muy linda. Yo creo que toda persona tocada por este llamado de Dios, porque fue así, tu padre te transformó en un joven que podía ser el espejo de muchos compañeros tuyos, inclusive los que te estaban atrayendo a la drogadicción. Me gustaría que nos dijera ahora, ¿qué está pasando con esa violencia que es la social? ¿Y qué está pasando con la policía que en vez de protegernos, nos maltrata? ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, podemos decir que la policía simple y llanamente es un reflejo de la sociedad misma, porque sale de la sociedad. Son entes sociales que básicamente se inclinan por un deber o por una vocación vinculada con básicamente el cuerpo armado, pero la realidad es que vienen de familias dominicanas, replican los modelos y los problemas que nosotros tenemos en el seno de la familia. Por lo tanto, más que verlo ahí en el plano de la policía como tal, tenemos que verlo en el plano de la sociedad en el sentido macro, y es ahí donde volvemos a hacer el énfasis. Si no se toman medidas, no se espere que esto va a mejorar, porque todo lo contrario. Nosotros vamos a un ritmo en el orden tecnológico que es muy disímil en cuanto a la realidad conductual desde el punto de vista adaptativo. ¿A qué me refiero? Hoy nosotros somos trascendentes en el orden de la comunicación, tenemos un poder de instantaneidad que pudiéramos decir que le estamos cayendo atrás a la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de Dios. Es decir, le estamos cayendo atrás a eso, y la tecnología nos ha dotado a nosotros de facultades impensables décadas atrás. Sin embargo, cuando tú analizas en qué le ha servido esto en esencia al ser humano a nivel del bienestar y de la convivencia como tal, te podría decir que de poco. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía que un muchacho fuera a las aulas
a la dirección de una escuela, de un colegio en el pasado. El tirar un papel, hablar en el aula mientras se estaba dando clase, faltarle el respeto a un profesor, salirse de la fila. Ahora esos no son los temas, eso no fuera nada, los temas armas de fuego, uso de drogas ilegales, agresión, intento de homicidio. ¿No entender? Es decir, la magnitud de los problemas que está llevando a la expulsión y a la dirección a esos muchachos debe de preocuparnos seriamente. Y sobre todo que no hay policía escolar. Yo creo que hay 1000 y pico hay en todo el país. ¿Qué tú crees de esa conducta del Estado y de la educación? Lo correcto, lo bueno sería trabajar para que no haya uno, porque no se necesita. Que no haya uno porque no se necesite. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe o todo el mundo sepa el lugar que le corresponde por formación. Diríamos que esto es una idealidad, que necesitamos tener la seguridad, perfecto, pero entiendo que se puede trabajar para que eso no sea problema, que tú selecciones a esa policía para ir a lugares específicos donde ha sido difícil controlar el mal manejo de los estudiantes. ¿Por qué? Por sectores vulnerables, por situaciones psicosociales específicas, pero que tú en esencia y en general no los necesites. Eso sería lo ideal y lo correcto. Trabajar para eso. Y se puede trabajar para eso. Se puede trabajar. ¿Cómo qué? ¿Qué se puede trabajar? Ya lo hemos dicho, por ejemplo, educación necesita replantearse y entender que ya una gente va y estudia contabilidad a la universidad, pero tú lo pones a multiplicar 12 por 12, 9 por 9, y te agarra la computadora o te agarra el celular y te lo calcula ahí. Lo que quiere decir es que la educación que se va para agilizar o mejorar los procesos cognitivos, la gente no lo está usando porque lo está sustituyendo por medios tecnológicos. Antes la gente tenía que hacer abstracciones mentales complejas mientras compraba, porque tenía que sumar, restar, multiplicar en la mente. Ahora eso se hace con una máquina. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos haciendo énfasis en cultivar en abstracción la mente del ser humano en los procesos cognitivos, pero la gente se busca la facilidad, va a usar siempre la computadora, va a usar siempre el celular. Entonces, ¿en qué tendríamos nosotros que enfocarnos en el aspecto de la educación? Entonces, en elementos que no son cognitivos, que son imitados en el presente por la inteligencia artificial, por los algoritmos, por el macrodato, por la infotecnología. Eso está desplazando la necesidad que tenemos del hombre en los procesos cognitivos. Entonces tenemos que irnos a la parte más afectiva, a la parte más de la esencia del ser, al compartir, al amor. Sí. Por ejemplo, un médico va a ser más prescindible en el futuro que una enfermera, porque donde operaban 8, ahora hay solamente 2 y un robot. Sin embargo, una enfermera, ¿cómo la sustituye un robot? No la puede sustituir porque es la que tiene el contacto de servicio más de cerca, más humano hacia otra persona. Entonces así tenemos que ir discerniendo qué se va a necesitar y qué no. Y yo le puedo decir que estamos fallando en la parte educativa que tiene que ver con la esencia del ser. Debe de tumbarse la mitad de ese tiempo y dedicarse a las cosas que tienen que ver con la convivencia, porque los problemas de este país son de convivencia. Cuando dos gente quieren pasarse uno frente al otro y se chocan en un peaje, y tú lo ves, en una semana salieron 3 choques de gente queriendo pasar al mismo tiempo. Eso es un indicador de mala convivencia social. Y podemos ir sumando muchísimas cosas que implica la deshonestidad, que implica los malos manejos, las desconsideraciones, es decir, el irrespeto. Todos esos son los problemas que están generando gasto económico, que están generando por problemas legales, que están generando problemas de salud, que están generando estrago en la productividad económica. Ahora mismo se está agilizando para que sea la inteligencia artificial que maneje procesos donde la deshonestidad ha hecho que yo no quiera un ser humano ahí, bregando con ese dinero, o que lo sobornen, o que lo chantajeen y perjudique mi empresa. Yo voy a buscar un robot que obedezca a la programación que se le haga. Entonces por ahí es que tenemos que entender las cosas. Y otros países están visualizando estos temas, pero nosotros estamos retrasados, todavía estamos, vuelvo a repetir, en elementos de abstracción que implican procesos cognitivos.
y eso va a ser rápidamente sustituible, ya está siendo sustituible. Es decir, el vehículo autónomo va a demostrar que por ser autónomo, robótico, que inteligencia artificial, va a ser menos probable un accidente en base a imprudencia humana que andar en un vehículo autónomo. Y cuando eso se demuestre, ya, es decir, va a ser mejor que yo esté en un vehículo autónomo dirigiéndome hacia cualquier sitio a que me maneje un chofer humano. Lo mismo se está buscando demostrar en relación a la selección de pareja. Va a traer desempleo. Va a traer desempleo, pero se habla de un subsidio básico universal. La tecnología en su avance va a desplazar mucha mano de obra y va a haber entonces un compromiso del cual ya se está hablando para que haya un subsidio básico universal. Es decir, se le pague a la gente por estar en la casa y que haga funciones de estar en la casa, como sería acompañar en la crianza a los hijos. Esa parte sería muy importante y se espera que algo así a futuro, 2050, se vaya dando de forma masiva, porque es que la inteligencia artificial está desplazando mucha mano de obra. Bueno, eso para política de Estado, sobre todo. Pero a mí me preocupa mucho, Hanoi, qué es lo que está pasando con el ser humano, porque todos los homicidios, todos los asesinatos que se están dando, incluso pateado, por ejemplo, DGC, un señor lo pateó y sobre todo le pasó el carro por el motor, casi lo mata. ¿Qué es lo que está pasando? Un señor se puso con un cilindro de gas y puso a la mujer y la prendió, se prendieron los dos. ¿Qué es lo que está pasando con la mente humana que está tratando tan mal al ser humano en este momento? Yo tengo una triste historia, algo que viví palpable y de lo que me arrepiento mucho, que si hubiese sabido algo así, cualquier cosa hubiese hecho para evitarlo, pero no pude. Y me voy al punto de la relación de pareja y de los conflictos vinculados con la relación de pareja. Hace varios años fue a nuestro centro una pareja a recibir consejería. La cita era a las 5 de la tarde, pero ellos llegaron casi a las 7 de la noche. Nosotros teníamos una capacitación, un curso llamado Treatment de Naciones Unidas, y había empezado a llegar la gente para recibir la capacitación, razón por la cual, eso fue un viernes, le solicitamos a ellos que vinieran el lunes, porque ya se había pasado por 2 horas el horario. Bueno, pues déjame decirte que ese lunes nunca llegó, porque en ese fin de semana ese señor mató al suegro, la mató a ella y se mató él. Para decirte algo. Entonces ahí caemos al punto de la pregunta que tú me haces. El acceso, promover el acceso, facilitar el acceso. Es que cuando la gente llegue, reciba. Si yo hubiera sabido algo así, tú puedes estar segura que suspendemos todo y nos vamos con ellos hasta la casa y nos quedamos allá. Pero me da a entender que por la dificultad del acceso, de que la gente reconoce, identifica que tiene el problema, necesita la asistencia, pero muchas veces el desplazarse a gran distancia para recibir la asistencia, o el no tener el recurso económico, o dentro del sistema de salud tener las limitaciones en cuanto a espacio físico y número de profesionales, hace que tú quieras buscar la asistencia o la ayuda y no la tengas. Y eso genera una diferencia entre cosas que pasan y cosas que se pudieron haber prevenido para que no pase. Por eso es una gran responsabilidad de Estado y social, una responsabilidad social que debe de ser compartida por el empresariado. El hecho de que la gente tenga acceso, que se trabaje la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, porque se ve como un gasto, pero la realidad es que no es así. Los problemas legales, los traumas familiares, los problemas de salud y todo lo que está relacionado con eso, que es económico, nos está causando más estrago, más gasto que la atención misma. Y hemos venido promoviendo eso y haciendo que se pueda entender. Porque es que pretendiendo de que economizar honorarios por prestaciones de servicio vinculados con salud mental, nosotros no sabemos
Es decir, no tenemos el alcance todavía de entender el daño económico que esto le produce. Por ejemplo, una gente en depresión que pida licencia o que de alguna manera se invente lo que sea para no ir al trabajo o esté dentro del trabajo pero no pueda rendir, es una pérdida económica. Ya, por desmotivación, por falta de ánimo, de concentración para el ejercicio mismo. Y hay muchísima gente con depresión que su seguro, el que tienen, no le cubre para ir a una consulta psicológica. Estoy viendo últimamente que hay una depresión sonriente. ¿De qué se trata esto? Y que es grave este tipo de depresión. Bueno, si nos estamos en ese contraste, nos estamos refiriendo cuanto a depresión sonriente, la manera en que la gente enmascara el verdadero sentimiento, a veces como mecanismo de defensa, que se da con toda naturalidad cuando una persona está enamorada de alguien, pero gesticula o aparenta que no lo está, que no le interesa, pero la realidad es que no está en contacto con sus sentimientos. Es decir, no está siendo íntegro, honesto en cuanto a lo que siente. Entonces, de eso estamos llenos, de personas que generan ese tipo de contraste. Es decir, de presentar una cosa y sentir otra. Pero con ese tipo de fenómeno, de acción, lo que pasa es como cuando tú pones una olla a hervir, que lo pones líquido y después que vas al tiempo ves que se desapareció, pero no se ha desaparecido, sino que se ha convertido en el componente gaseoso. Entonces los conflictos no desaparecen, se transforman. Y usted ve a una persona aparentando una cosa, una persona aparentando una cosa, pero en esencia el mundo se le está yendo abajo en realidad. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy, pero enseguida volvemos. Me imagino que tú no estás muy de acuerdo con lo que está pasando con la patrulla mixta de guardia y policía, y también qué le espera al país, sobre todo que el presidente de la República siempre ha sido muy enfático de que en su gobierno va a reformar la policía y que los barrios van a ser seguros. Me gustaría tu comentario. Bueno, dentro de la propuesta de reforma, los puntos los vemos atinados. Sin embargo, hemos señalado que ha faltado el que se vincula con la salud mental. Nosotros debemos de terminar de comprender que el comportamiento está precedido por formas de pensar, por formas de sentir. A partir de una forma de pensar y una forma de sentir, entonces se emite un patrón de comportamiento. Entonces, ciertamente hay medidas de contención, de controles. ¿Para qué? Para vigilar esos comportamientos, el que no haya impunidad, el que se pague en consecuencia, el que la gente lo piense antes de hacerlo sobre la base de consecuencias que le van a venir. Eso está muy bien, pero básicamente el que una persona, por ejemplo, se someta a un rigor evaluativo psicológico profundo antes de entrar a las filas del cuerpo castrense, que dicho eso de paso, uno de los alegatos es que por los pocos incentivos desde el punto de vista económico, la clase social que se vincula al cuerpo castrense son personas que no encuentran espacio dentro de otro contexto, razón por la cual entonces le viene la idea de afiliarse al cuerpo castrense, y eso en parte es una realidad, pero al mismo tiempo, independientemente de lo que sea, es mejor tener un número menor y en un control evaluativo, ¿verdad? A nivel psicológico, donde tú te darías cuenta de personas con alto rasgo de personalidad antisocial, lo que antes le decíamos psicopatía, es decir, personas con una forma de ser impulsiva, violenta,
que usted en un test psicológico puede darse cuenta de rasgos elevados relacionados con ese tema y usted decir, mire, esta persona no la consideren para el puesto, no la consideren para entrar a las filas. ¿Por qué? Porque se puede pronosticar a futuro que va a haber un problema, pero hay una debilidad en ese potencial evaluativo. Es muy inclusivista y entonces ahí ya tenemos un problema. Pero el otro problema que tenemos es que aún entren cuando como ciudadano normal se le crea una situación a ese policía, ¿verdad?, donde está experimentando una infidelidad por parte de su esposo. Eso le está generando un estado reprimido de animadversión, porque ese tipo de experiencia se compara al trastorno por estrés postraumático. Y esa persona se comprime de ese conflicto. ¿Hacia dónde lo va a transferir si no tiene la oportunidad de ventilar y trabajar ese tema? Lo va a transferir hacia la ciudadanía. O por ejemplo, tiene historia de uso de sustancias psicoactivas, pero el día que lo estaban evaluando, le hicieron una prueba doping y él se tomó algún químico para que no saliera positivo. O se enganchó, entró joven al cuerpo castrense y años después se enroló en abuso de sustancias, incluyendo alcohol, que es una droga, y se empezó a deformar su comportamiento. Es decir, no hay un espacio de rehabilitación, de asistencia para una persona que puede ser excelente oficial, sin embargo tiene un problema de salud. Entonces la propuesta debe de comprender una forma de atención, de asistencia para ellos, que no está asequible en su poder adquisitivo, porque con lo que gana no puede pagar un terapeuta en el orden privado, señores. Entonces a esa propuesta yo le añadiría ese elemento. Con la patrulla mixta, ¿qué tú crees? Ese mixto se refiere a guardia y policía. Ok, bueno. Y al aparataje que ha tenido incluso con tanques, helicópteros y drones. Sí. Pues nosotros sabemos que esos son medidas de momento para contener una situación X. Son estrategias que hay que evaluarlas, saber qué nivel de eficiencia o efectividad pueden tener, pero lo cierto es que eso es mediático. O sea, que no se puede medir en el tiempo, que eso va a perecer en y no se va a mantener tampoco, claro, porque eso tiene unas implicaciones de gasto y por sus acciones y todo eso. Debemos de irnos más a esa parte preventiva por un lado y obviamente correctiva por el otro, pero donde mayor énfasis tenemos que hacer es en ese mensaje que le mandamos a la ciudadanía, donde quienes se enrolan desde temprano en actividades delictivas racionalizan que muchos de sus gobernantes son personas que son más cuestionables que ellos mismos desde el punto de vista de sus acciones. ¿Por qué? Porque bueno, tú le caes a un muchacho atrás por microtráfico, pero ¿cuántos patrocinadores no hay de cuello blanco en relación a ese tema? Quienes muchas veces de verdad afectan el Estado, el país, con acciones, con medidas, históricamente digo, y que han alterado y afectado, por ejemplo, a las personas pobres cuando van a un hospital y no hay medicamentos por la carencia económica como resultado de malos manejos dentro del Estado. Entonces, desde abajo, cuando la sociedad visualiza eso y oye a un padre en la casa hablando con sus hijos de la situación que tenemos sobre la base de la corrupción, entonces es natural que se pierda el respeto hacia la autoridad y en donde la persona racionalice en su mente y diga, ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Para decirte un argumento que lo usamos jocosamente, pero es que es un pensamiento que dirige las acciones luego. Pues aquí hay gente, por ejemplo, que basa su vida de ilegalidad, la basa en que ellos son más pulcros y más honestos que muchos que tienen una corrupción institucionalizada y que verdaderamente afectan el país. Bueno, yo creo que el colmo de la violencia se dio en la otra semana, el lunes pasado, con el asesinato del ministro del Medio Ambiente
un crimen, un asesinato terrible, horroroso, ¿qué como psicólogo usted ve en este hecho tan desmedido? Bien, bueno, le puedo decir que es algo que ocurre casi a diario. El impacto y la conmoción ha sido por los actores que se han visto involucrados, pero nosotros aquí en el país con mucha frecuencia vemos asesinatos múltiples, atroces, hacia niños, hacia mujeres, ancianos, miembros de la familia, autolesionantes en relación a la persona misma que los comete. Es decir, que el espectro es muy amplio, pero vamos a decir que este acontecimiento, creo, porque lo enfatizo y digo creo, porque oír al presidente argumentando sobre el hecho mismo y entendiendo que la nación dominicana se ha enfermado o se está enfermando, eso llama mucho la atención y pone de manifiesto lo impactante del acontecimiento. Una última reflexión para terminar el programa de hoy, dirigida a la violencia de la República Dominicana. Bien. Bueno, nuestra reflexión va dirigida a quienes por vulnerabilización tienen un repertorio conductual violento, personas que lo han experimentado, por ejemplo, desde la infancia, que se ha abusado con ellos, que se le ha impuesto la autoridad y en el día de hoy se les considera y se les señala como impulsivas. Yo quiero decirles que hay forma de hacer los cambios de lugar recibiendo la correcta ayuda. Y si la persona que lo padece no lo ve y hay gente a su alrededor que sí lo ve, que se procure tomar las medidas del lugar, porque dejar esto al tiempo implicaría encontrarse mañana con problemas mayores. Y de verdad que en el momento que se lleva a cabo el acto impulsivo, cuando nos vemos en el reposo o en la consecuencia misma del acto, nos damos cuenta que habían diferentes formas de poder solucionar ese tema. Quisiéramos darle al tiempo para atrás, pero ya no podemos. Y en eso nosotros tenemos que unirnos como nación a ayudar a que las personas tengan mecanismos diferentes para lidiar con realidades que en un momento determinado, por impulsividad, los llevan a cometer errores. Muchas gracias, Canoy, por estar una vez más en Opinión Pública, llevando tantas buenas nuevas a la sociedad dominicana y sobre todo enfrentando a ese flagelo que es la violencia que está carcomiendo a la sociedad dominicana. Gracias por estar aquí y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo cuando yo de nuevo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.